Bienvenidos a la clase de Fisiología de Transporte de Oxígeno y Oxigenación del Diplomado TUM Básico. Comenzaremos hablando de proteínas globulares. Primero, la mioglobina. El prefijo mio hace referencia a músculo y se localiza precisamente en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. La función de la mioglobina es ser reservorio y transportador de oxígeno en la célula muscular. Después está la hemoglobina. La hemoglobina se localiza en el eritrocito, como podemos ver en la imagen inferior izquierda. Su función es transportar el oxígeno, dióxido de carbono y óxido nítrico que se encuentra en la sangre. Existen dos formas de hemoglobina. La hemoglobina con forma T, de tensa o tau, que es la forma en la que la hemoglobina tiene baja afinidad por el oxígeno y se denomina desoxihemoglobina. Y la forma R, de relajado, es una forma en la que la hemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno. La curva de disociación del oxígeno tiene una forma sigmoidal y es de cooperatividad positiva, es decir que a medida que aumenta la saturación, aumenta también la afinidad por el oxígeno. En el eje de las Y's o en el eje vertical tenemos a la saturación de la hemoglobina, que lo normal en una persona sana es del 95%, y en el eje de las X o horizontal está la presión parcial de oxígeno, que explica cuánta presión ejerce un gas. El comportamiento de la gráfica es muy simple. Cuando la gráfica se mueve a la derecha, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Cuando la gráfica se mueve hacia la izquierda, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y existen diversos factores que nos van a alterar la curva de disociación del oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos algunos efectos alostéricos de la hemoglobina, es decir, que estas son moléculas que van a afectar la afinidad de la hemoglobina para que se pueda unir con el oxígeno. Como ejemplos vamos a ver la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, el 2,3-bifosfoglicerato y el monóxido de carbono. El primero del que vamos a hablar es la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión del oxígeno es alta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta. Y al contrario, cuando la presión de oxígeno es baja, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es baja. La presión parcial de dióxido de carbono nos ayuda a medir la cantidad de dióxido de carbono que hay en la sangre. Entonces, cuando la presión parcial de dióxido de carbono es alta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es baja. Y cuando la presión parcial del dióxido de carbono es baja, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta. Cuando el pH se encuentra aumentado, es decir, hay un ambiente alcalino, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se encuentra aumentada. Y cuando el pH es bajo, la afinidad de la hemoglobina por el O2 es baja. El 2,3-bifosfoglicerato es el fosfato orgánico más abundante de los eritrocitos. Este se sintetiza mediante un intermediario de la vía glucolítica y sus concentraciones elevadas desplazan la curva de la disociación del oxígeno hacia la derecha, es decir, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Su concentración aumenta en estados de hipoxia crónica como el EPOC, enfisema o grandes altitudes, así como en la anemia crónica. Los paquetes globulares para transfusiones de sangre pueden tener niveles bajos de 2,3-bifosfoglicerato. El último del que vamos a hablar es el monóxido de carbono, el cual tiene mayor afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Cuando se une la hemoglobina con el monóxido de carbono se forma un carboxihemoglobina y desvía la curva de disociación hacia la izquierda. Puede causar una intoxicación grave y muerte. El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono es mejorar la saturación de oxígeno al 100% y eso lo veremos más adelante. En la curva de disociación debemos resaltar el P50, el cual es la presión parcial en la que la hemoglobina está saturada al 50% y funciona como un indicador para la afinidad. Esta es una gráfica de intoxicación por monóxido de carbono, en donde, como ya dijimos, la hemoglobina tiene mayor afinidad al monóxido de carbono y eso va a disminuir la saturación. Entonces va a desplazar la curva hacia la izquierda y disminuirá la afinidad del oxígeno. Esto nos va a dar como resultado final hipoxia tisular y los síntomas pueden ser mareo, náuseas y desmayos. Una intoxicación por monóxido de carbono puede desencadenar una acidosis metabólica porque aumenta la glucólisis anaerobia, lo que aumenta el lactato y disminuye el pH.